Mm. Pero, pues gracias a Dios, aquí estamos y vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda de los estudios que hemos hecho? No sé si vieron que les envié primero el estudio en Spreaker porque no me dio tiempo de prepararlo, pero bueno, ahí se puede oír. Y ya hoy se los envié en la plataforma de siempre, pero en Spreaker se puede oír. No sé si tuvieron oportunidad de probarlo o de repasar y tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo en orden? ¿Todo quedó claro? Bueno, sí, no vamos a repasar todo, pero bueno, ya vimos la importancia de conocer a Dios. Ya vimos los argumentos acerca de su existencia, la necedad que hay en el ateísmo. Vimos los argumentos para sustentar la existencia racionalmente de Dios, independientemente de que sabemos que nosotros nos hemos de acercar por la fe. No hay de otra más que la fe. ¿De acuerdo? También vimos acerca del sufrimiento, de cómo ese argumento tan fuerte a veces en la mano de los ateos, pero también hay argumentos para sustentar que es factible la existencia del sufrimiento y Dios. No son opuestos lógicamente, aunque emocionalmente nos cueste trabajo entenderlo. Y el estudio pasado, bueno, no, creo que... hace 2 estudios empezamos a ver ya cómo es Dios. Hablamos de los riesgos de inventarnos un Dios que es una idolatría. Hablamos justamente de la necesidad de ir a Dios tal cual está revelado en la Biblia. Y también empezamos a ver ya lo que son verdaderamente los atributos. ¿Recuerdan qué son los atributos? Toda la esencia de Dios, ¿no? La esencia de Dios, aquello que es verdadero acerca de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tal como Él lo ha revelado, es lo que es verdadero acerca de Él y que podemos conocerlo y que podemos, que Él lo ha revelado justamente para que lo conozcamos. ¿Sí? Sabemos que Dios no fue creado. Él es la causa increada, es necesario por sí mismo. Dios es uno solo, ¿sí? Y todos esos atributos que vamos a ver están siempre en equilibrio porque Dios es perfecto. No es como nosotros los hombres que a veces estamos enojados, a veces felices. No, Él siempre está en equilibrio, exactamente. Y esos atributos los dividimos en la deidad, en los que son correspondientes o atinentes a la deidad, los poderes de Dios y las perfecciones de Dios. También empezamos ya a hablar acerca de lo que son los atributos en concreto. Y el primero que vimos fue que Dios es un Dios único. Solo hay un Dios, no hay un Dios previo, no hay un Dios posterior. Él es el que siempre ha sido. ¿De acuerdo? Finalmente también vimos cómo Él es la causa de todo. Él es el origen de todo porque Él no tiene origen. Y cómo el hecho de que Dios, al manifestarse como el Dios único, está manifestando al mismo tiempo que no hay otro más. Es decir, excluye cualquier otro pensamiento de dioses ajenos. Entonces, cuando adoramos a este Dios, al único Dios, al verdadero, es ese el creador del universo. ¿Sí? Nada de los argumentos de, bueno, es que ahí ese Dios, ¿a quién lo creó? No. El Dios que se ha revelado a través de la Biblia es el gran yo soy. El único Dios, el vivo y verdadero. No hay otro similar, ni antes ni después, nada. Es el único Dios. Y nuestras mentes están limitadas, pero ese es Dios. ¿De acuerdo? También vimos que al excluir a otros no hay otra salvación más que Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Él si no es a través de Jesús. Solo hay un Dios y solo hay un Salvador. Creyentes o no creyentes, toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Por gracia de Él es que hemos doblado rodilla antes de tiempo, antes del juicio, hemos alcanzado misericordia. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Ok. Siguiente atributo. Empezamos a ver, porque lo dejamos a la mitad, cómo Dios es un Dios autoexistente. ¿Qué implica ello? Que es Él en sí mismo. Es decir, Él depende de sí mismo porque no hay nada más que Él. Cuando Él se manifestó ante Moisés y le dijo, ¿cómo te llamas? Él fue, yo soy el que soy.
el único Dios vivo y verdadero. El único. ¿Sí? Eso implica que Él existe por sí mismo. No depende Él ni de nada ni de nadie. Su naturaleza por sí misma es existir. Si nosotros, por ejemplo, vemos este servilletero en la mesa, a esta altura, sabemos que es necesario que haya algo que la sostenga, ¿sí? No es de que, es que esta silla es necesaria, esta mesa es necesaria para que esté aquí. No. Es que para que esto esté aquí es que es necesario que haya esto, ¿sí? Así Dios. Dios por su propia naturaleza existe, por su propia esencia existe. No depende de nada más. Él es el origen de todo. Él es la existencia original de todo. Es la causa incausada, ¿sí? Siempre ha existido. Vimos esto en Isaías 43:13. Vimos también lo que es el absurdo de hablar de la Madre de Dios. Podemos hablar de la Madre del cuerpo encarnado de Dios, de Jesucristo, pero no del Jesucristo eterno, de Dios, ¿sí? Antes de María, antes de Abraham, antes de Adán, Dios era. Y es una existencia independiente, es decir, no depende de circunstancias, no depende de nada externo a Él, porque no hay nada externo a Él. Él es el Dios eterno, infinito, no hay nada fuera de Él. ¿Ok? También vimos cómo les di un poquito, una pequeña entrada, aunque lo vamos a ver al final, acerca del ateísmo práctico, que es que el hombre cuando finalmente se rebela contra Dios, a pesar de que lo pueda confesar con sus labios y decir, sí hay un Dios, es más, el Dios de la Biblia, pero sus actos lo niegan, lo que está haciendo ese hombre es decir, yo no dependo de Dios, soy independiente de Dios. ¿Sí? Vimos también el comparativo cuando Dios dice, yo soy Dios, y eso implica que Él es existente, y cómo Pablo lo manifiesta en 1 Corintios 5:10. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Mientras nosotros dependemos de Él, Él no depende de nada. Es independiente. ¿Sí? Él existe por sí mismo. Él es el origen de todo. El origen del amor, de la santidad, es la fuente de toda sabiduría. Es el yo soy de cada uno de sus atributos. ¿Ok? Ahora, ¿se han preguntado qué pasaba en la eternidad pasada? ¿Saben lo que es la eternidad pasada? Cuando había nada. Antes de la creación. Sí, o sea, dentro de lo que los entrecomillados científicos le llaman nada, sí, pero sabemos que no había nada, porque sí había Dios. ¿Sí? Eva. Antes de la creación, exacto. La tierra estaba desordenada y vacía. No, antes de eso. Antes de Génesis 1:1. ¿Se acuerdan que vimos en Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra? O sea, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, esa es la eternidad pasada. ¿Ok? Así como hacia adelante no podemos ver fin, hacia atrás no hay fin, porque es Dios. Y Dios es infinito, y Dios es eterno. También vamos a ver ese atributo de Dios. ¿Ok? Pero digamos que teológicamente se le conoce como la eternidad pasada. ¿Sí? A Dios. No, a lo que es, A lo a que que ocurrió, no había antes. a lo que ocurrió antes de la creación. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí bien? Sí es la nada, hablando desde el punto de vista del universo que hoy conocemos. Pero no es la nada porque había Dios, pero es la eternidad pasada, antes de la creación. ¿Sí? ¿Se han pensado qué pasaba antes de ello? Pues no. ¿Era Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Bueno, que estaba Dios en el cielo con todos sus ángeles, ¿no? No, porque todavía no había ángeles. Ah, no había ángeles. O No. sea, era Dios solo. Exacto. Con el Señor Jesucristo. Dios solo. Y justamente A.W. Pink le llama la soledad de Dios. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Ahorita ya después de este punto vamos a entrar a lo que es la Trinidad. ¿Ok? Es un tema bien interesante pero complicado. Pero era ello, estaba solo Dios. Las tres personas de la Trinidad estaban ahí, solos. Pero Dios, además de ser autoexistente, es un Dios autosuficiente. ¿Qué implica? Que su grandeza, su majestad, está por encima de todo, por encima de la creación. No,
Él está más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Hace tiempo yo les decía, ¿por qué Dios hizo un universo tan magnífico, tan impresionante, si solo en la tierra hay vida? Para mostrarnos cuán finitos somos nosotros y cuán infinito es Él. Y ese universo le queda chico a Dios. Entonces, Dios es autosuficiente. Es infinitamente más grande, más perfecto, está por encima de la creación, de todo lo que hay o que siquiera pudiéramos conocer. Vamos a Hechos 17, versículo 22 a 31. Hechos 17, versículos 22 a 31. ¿En qué momentos nos encontramos? Pablo va a Atenas, la cuna de la filosofía, y se encuentra con ¿cómo se llama esto? El monumento al Dios no conocido. Sabemos que los griegos eran politeístas, es decir, tenían un Dios para varias cosas, dioses para cada cosa, pero había un monumento al Dios no conocido, y vamos a ver el discurso de Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Infinidad de cosas que podemos aprender de ahí. Pero aquí, ¿qué pasa? Los filósofos, los que hemos referido en otros tiempos como los deístas, los que tratan a través de la razón de conocer a Dios, pero finalmente se enfrentan a ese Dios no conocido, a ese Dios por encima de todos. Y yo les invito a que nos concentremos ahorita. Insisto, hay mucho de dónde sacar de esos versículos. Pero vamos a concentrarnos en los versículos 24 y 25. Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué podemos aprender de aquí? Miren, Dios no depende de acciones humanas. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. No depende de que hoy le adoremos y mañana no. No necesita de lo que nosotros le podamos dar. No necesita de nuestra gloria que le demos. No necesita de que le honremos. No necesita, porque Él lo tiene todo. Él creó todo. Él está completo. Él no necesita nada. Entonces, ¿qué sucede? En esa eternidad pasada, Dios era Dios. La creación no cambió en nada a Dios porque Dios es inmutable. Él siempre existió absolutamente libre de toda necesidad o dependencia. ¿Sí? Nunca necesitó de nosotros. No nos creó para que le adoráramos porque Él lo necesitara. No nos creó porque dependía de alegrarse en nosotros.
Él estaba completo